Llevo muchísimo tiempo queriendo hacer este vídeo. Soy totalmente consciente de que GTA V es un juego y que como tal ni mucho menos debe parecerse al 100% a la vida real. Sería un ridículo sin sentido que los desarrolladores de Rockstar tuvieran que modelar toda la ciudad de Los Ángeles y alrededores y peor aún, tener que descargar tremenda monstruosidad en nuestras consolas. Pero hago este vídeo más que nada con fines informativos y sobre todo por la curiosidad de conocer 15 datos bastante innecesarios sobre la escala de las cosas en GTA V. El Maze Bank Tower es el edificio de nuestra vida. He tenido el placer de aterrizar sobre él cientos de veces y creía conocerlo como la palma de mi mano hasta que comencé la producción de este vídeo. Y es que resulta que el Maze Bank mide exactamente 320 metros, lo que vienen siendo 10 metros más que la versión original de la vida real. Un edificio de un juego siendo 10 metros más alto que su versión real. Esto es literalmente lo último que esperaba ver hoy. Ala, ya está, primera cosa sin sentido. Al igual que comenté en un vídeo anterior, el monte Chiliad tiene una altitud de 798 metros sobre el nivel del mar, aunque por algún motivo en un cartel informativo de los que hay en el Parque Nacional de Gran Señora veremos grabado que la montaña mide unos 2744 metros. Ignoro si esto se tratará de algún tipo de error o por el contrario Rockstar no tuvo en cuenta que en el futuro podríamos medir la altura de las montañas haciendo uso de los instrumentos de nuestro helicóptero en primera persona. Además también tenemos que ser honestos, la montaña se ve tremendamente enorme para simplemente medir casi 800 metros y esto es porque la diferencia desde su base hasta su pico es muy alta. Al haber aviones con tanta potencia en GTA V, Rockstar se vio obligada a establecer límites ya conocidos en el mapa como el Triángulo de las Bermudas o el techo de vuelo, que es la altitud máxima a la que pueden volar determinados aviones. Lo que me parte la cabeza y me deja completamente muerto en el suelo es el hecho de que en la vida real el techo de vuelo para un caza genérico ronda los 15.000 o 18.000 metros de altitud, y ya con un poco de dificultad, mientras que en GTA V a los 2.400 metros automáticamente el aire se terminará y nuestro caza no podrá subir más. La diferencia es de locos y solo espero que para GTA VI nos den un poco más de espacio para hacer el tonto en el aire. El monte Chiliad está basado en tres distintas montañas de la vida real: el monte San Jacinto, el San Antonio y el San Gorgonio. Tres montes con una altitud similar y que consiguen una media de 3.292 metros, altitud que comparada con los 798 del monte Chiliad en el juego lo hace quedar una vez más en ridículo. Las pistas de rodaje del aeropuerto de Los Santos, que son estas de aquí y son las que permiten que los aviones se muevan de punto a punto del aeropuerto, son ridículamente pequeñas, hasta el punto de que un avión comercial grande, pero bastante normal teniendo en cuenta que es el único que podemos manejar en el juego, es incapaz de rodar sin tener un choque con algo o directamente salirse de la pista. Y si tenemos todas estas dificultades con un único avión, no quiero ni imaginar cómo sería el panorama en un día de mucho tráfico en los que moverse sería directamente imposible. El problema de los aeropuertos es que en la vida real necesitan ser tremendamente enormes y esto es algo que en un juego no se podría reproducir con mucha fidelidad. Para hacerte una idea sobre esto, este es el mapa de GTA V a escala junto al aeropuerto de Barajas en Madrid. Por este pequeño detalle se tiene que reducir un poco bastante la longitud de las pistas de aterrizaje, que en el caso de la pista más corta de las que tiene el aeropuerto internacional de Los Ángeles son unos 2.700 metros y en caso del aeropuerto internacional de Los Santos son apenas unos 1.000, más que insuficiente para que despegue un avión de pasajeros. Seguramente ya hayáis visto esto en otro de mis vídeos, pero es que me hace mucha gracia. Así es como se verían las pistas de aterrizaje de GTA V si midieran lo mismo que en la vida real. También tengo que ser honesto, y es que excluyendo la base aérea, los otros dos aeródromos del juego tienen un tamaño bastante decente. En la ciudad de Los Santos, el edificio del Maze Bank reina de manera indiscutible por toda la ciudad. Estés donde estés, es básicamente imposible no verlo. El problema es que en la vida real, Los Ángeles es una ciudad monstruosamente enorme. Estamos hablando de decenas y decenas de kilómetros y podrían decepcionar a los que vayan de turismo y se encuentren con que hay que hacer 2 horas de transporte público para llegar al centro. Tal y como es esto en GTA V, la distancia entre el Maze Bank y la playa más cercana apenas sería de 1,6 kilómetros de nada, que podríamos hacer hasta andando en comparación con los terribles 21 kilómetros que separan al US Bank Tower
Tower de la playa en la vida real. Para hacer esto aún más increíble, fijaos en que así es como se ve la torre del Maze Bank desde el aeropuerto de Los Santos. Pues es así como se ve la torre del US Bank desde el aeropuerto de Los Ángeles. Ese montón de edificios indistinguibles son lo que en GTA V es el centro de la ciudad. Tan solo pensadlo durante un momento, porque lo vamos a llevar ahora muchísimo más lejos. La distancia desde el centro de la ciudad de Los Santos que voy a establecer en el Maze Bank hasta la orilla más próxima del Alamo Sea es de unos asequibles 4720 metros. Una distancia muy adorable en comparación con la distancia real entre el edificio y Salton Lake. Unos 210 kilómetros. Esto y el sistema de paso del tiempo de GTA V son los únicos motivos que explicarían por qué Trevor afirma que la distancia entre Sandy Shores y Los Santos es de varias horas. Ahora vamos a comparar el mapa de GTA V sumando la isla de Cayo Perico junto a algunas de las ciudades en las que viven la mayoría de suscriptores del canal. Así se ve el mapa junto a la ciudad de Santiago de Chile. Aquí lo tenemos en las inmediaciones de Ciudad de México. Esto es en Bogotá, Colombia. Ahora encima de Madrid, en España. Y por último, aquí en comparación con Lima, en Perú. Hace tiempo hice un short exactamente sobre este punto y al final me quejaba de que no aparecía mi ciudad. Así que solo por joder, así es el mapa de GTA V al lado de Murcia, por la cara. Ha sido divertido ver el mapa cerca de algunas ciudades importantes, sobre todo Murcia, pero creo que nos estamos olvidando de la más importante de todas. Así es como se ve el mapa de GTA V sobre el mapa de Los Ángeles, y si centramos exactamente el edificio más alto de ambas ciudades, junto a una ciudad tan grande se ve aún más pequeño. Tal vez estemos siendo injustos. ¿Ciudades reales en contra de una pobre ciudad ficticia? Esta es la comparación exacta y a escala del mapa de GTA V con el de GTA IV. Nada mal, ¿eh? Aquí junto al de GTA San Andreas, que ya es destrucción absoluta, y finalmente junto al de Red Dead Redemption 2. Cuando nos enfrentamos al desierto de GTA V a pie, seguramente nos sintamos perdidos en mitad de la nada y en un ambiente completamente distinto al de la ciudad de Los Santos. Sobre todo los que ya hayáis completado la misión secundaria de andar 8 kilómetros en el desierto me entenderéis. Lo que pasa es que dejando muy atrás esos 8 kilómetros, el desierto de Gran Señora mide apenas 2 kilómetros y medio de este a oeste. Veo un poco complicado lo de perderse en un campo tan abierto y tan pequeño, pero mis felicitaciones a Rockstar por hacernos sentir tan lejos de una ciudad que tenemos al lado. Esta es la comparación directa entre los tamaños de Salton Lake en la vida real con el Alamo Sea de GTA V. Estas cosas se miden en kilómetros cuadrados, pero creo que se entiende muchísimo mejor de esta manera. Este es el maravilloso edificio en construcción de GTA V. Para nada llevamos casi 10 años creyendo que lo van a acabar. Es solo que, queramos o no, forma una parte importante del conjunto de edificios que hay en el centro de la ciudad y reina sobre Los Santos con una altura de 237 metros midiendo hasta su piso más alto. Ahora bien, ¿existe este edificio en la vida real? Yo mismo me he hecho esta pregunta a la hora de trabajar en el vídeo y buscando un poco he descubierto que en efecto sí que existe y obviamente sí que está terminado. Nada más y nada menos que desde hace como 40 años. Pero lo que nos interesa es su altura, que es de unos 261 metros, lo que significaría que en GTA V solo les quedarían a los obreros unos 24 metros por acabar. Aún así los desgraciados estos no hacen nada, vaya vergüenza. Estos han sido unos cuantos datos sobre la escala en GTA V. Espero que te haya resultado informativo y documentativo. Madre mía. No te olvides de dejar tu like si te ha gustado, añádeme a tus redes sociales para estar en contacto. Te ha hablado Skynex y nos vemos en el próximo vídeo.